Es Romanos capítulo 9. Y vamos a leer solamente, hermanos, los 3 primeros versos. Y después quisiera que volviéramos al capítulo 8. Capítulo 9, perdón, dije versículo, ¿verdad? Y después vamos al capítulo 8, del 1 al 3 en el 9. Es la elección de Israel. Y dice, verdad, digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción de la gloria y el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El versículo 8, hermanos, el capítulo 8, perdón, en el versículo 37, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y después agrega diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si se dan cuenta, hermanos, y quería leer yo este capítulo 8 también, podemos entender, sabiendo que es un solo tiraje la carta, es decir, que no se escribe en partes, porque vemos el capítulo y el tema, y de pronto tal vez pensamos que son diferentes escritos y después unidos como tal, pero esta es la carta a los romanos. Y el capítulo 8 parece que da un giro, como vamos a ver después, hermanos, adelante, y que como si hablara de otro tema. Y ciertamente, hermanos, habla de otra forma, pero no cambia la intención que el apóstol Pablo tiene, hermanos, sino por el contrario, nos enseña el resultado de lo que justamente al menos estos últimos versículos nos han dicho. El resultado del gozo que hay en Pablo. Un gozo, hermanos, que no se puede comparar con ninguno. Y que creo que es un gozo que todos debemos de procurar. El gozo de la salvación por la gracia de Dios, del amor de Dios, que termina diciendo, hermanos, que nada nos puede separar de su amor. ¿Y qué es nada? Ni tú, si eres hijo de Dios. Aunque quisieras irte lo más lejos que quisieras, sin duda puedes. El Señor nos da esa libertad de conciencia o libertad de voluntad, en cierto sentido. Claro que al final ha de hacerse la voluntad de Dios conforme a su plan, pero puedes moverte, puedes introducirte a territorio de tinieblas o tentación. Él no tienta a nadie, hermanos. Nosotros por nuestras concupiscencias podemos extraviarnos e irnos, desviarnos, no leer la Escritura, no orar, no congregarnos. Eso el Señor lo permite, hermanos. No es de su agrado, sin duda, pero lo permite. Entonces, es interesante, hermanos, ver cómo el apóstol Pablo nos contagia de inmediato de un gozo tremendo. Dijimos antes que el capítulo 8, hermanos, es la joya de las Escrituras. Es la joya, la porción, creo, más hermosa que hay en toda la Biblia, hermanos. Todo el capítulo es una bendición. Uno de los jóvenes que acaba de añadirse a la iglesia hace poco terminó el libro a los Romanos, gloria a Dios, en poco tiempo. Y le preguntaba, ¿cuál es el capítulo que más te gustó de los Romanos? El 8. Y es un nuevo creyente. Y es una realidad, el capítulo 8 es una bendición. Y, hermanos, el final es increíble. Imagínate llegar a creer y disfrutar de esa confianza de que nada ni nadie te separa del amor de Dios. Y que sin duda este tipo de regalo que nos da el Señor jamás me orilla a la negligencia, a la rebeldía y a la vana idea de muchos de, Él me amó, es por gracia, no hay problema, voy a vivir como sea. Eso solamente existiría en la mentalidad de un hombre perdido, que el Espíritu Santo no habita en él y que no le redarguye y le golpea para que camine en obediencia, en amor, en gratitud. Pero cuando nosotros de pronto en nuestro peregrinar encontramos un sinnúmero de tropiezos y miedos, hermanos, el creyente cuando ve su vida y es confrontado por la negligencia de su andar, sus pecados, es un bálsamo, hermanos. Es un bálsamo cuando esto viene. Esto sin duda no va a ayudar mucho a aquel que vive en rebeldía. Que el pecado no le duele, hermanos. Que peca con esos pecados que hablábamos antes, que llamamos pecados pequeños, como si existieran los pecados pequeños, o como si la paciencia de Dios, hermanos, no aplica en este tipo de actitudes pecaminosas nuestras, porque no es grave el pecado. Y sin duda hay pecados graves que pueden quitar a un pastor del pastorado, hermanos, o
o puede causar disciplina en alguna persona, miembro de la iglesia. Pero hay otros pecados que día con día cometemos, hermanos, y que por la paciencia de Dios justamente no sucede nada, pero que sin duda no es del agrado de Él. Pero cuando una oveja, hermanos, se duele aún por esos pequeños pecados, actitudes, pensamientos, actuar, ese tipo de cosas que nos acompañan día con día, el condenador viene y nos pone en tela de juicio. Y de pronto, sin darnos cuenta, volvemos a la ley. Volvemos a la ley porque pensamos que al corregir mis malas actitudes o esos pecados que cometo, ahora soy amado por Dios. Cuando no. La oveja que es tentada a dudar de su salvación y el permanente amor de Dios por él, debe recordar, caramba, es increíble que a pesar de esta actitud mía, negligente, rebelde, fría, insensata, Dios continúa amándome. ¿Qué es eso? Eso me lleva al arrepentimiento. Es algo parecido a lo que sucede cuando un hijo le roba a su padre o a su madre y de pronto el padre o la madre lo descubre y le dice, hijo, es malo lo que hiciste. Si es un cristiano le va a decir, has pecado contra Dios y es terrible, robo. Pero quiero decirte que yo te amo. Si es un hijo sensato, él va a quebrarse. ¿Por qué me ama? Si lo traicioné, si le hice daño. O en una relación matrimonial, cuando hay adulterio y la esposa o el esposo le dice a la pareja, sabes, es terrible, pero eres mi esposo, eres mi esposa, y yo no voy a dejar de amarte. ¡Wow! Sin duda nada de eso se compara al amor de Dios, porque Él es perfecto y triplemente santo, y el hecho de que Él continúe dándome amor, hermanos, es sorprendente, y mucho más cuando entiendo que Él no solo me da el amor como una acción, una dádiva, hermanos, movido por algo externo, sino que Él se da a sí mismo en Cristo, que no es solamente decirme te amo, sino me lo demostró dándome a Cristo. Y esta manifestación de su amor, hermanos, que es Cristo, es un regalo eterno. Y por eso el apóstol Pablo, después de enseñarnos toda la doctrina de la justificación por la fe, al menos hasta aquí, hermanos, él como hombre reconoce que en ocasiones hay duda de la salvación nuestra, porque no podemos comprender en nuestra naturaleza cómo alguien puede seguir amándome a pesar de que es justo y perfecto. ¿Cómo? ¿O no has querido de pronto tú apartarte un poco de las reuniones, de la oración, de la lectura a causa de tus pecados? A mí me ha sucedido, hermano, que no te sientes digno y dices, qué sucio soy un hipócrita, yo no soy. Y mucho más si hay falta de madurez en el hogar y la esposa o el esposo te dicen, eres un hipócrita, no eres un cristiano. Todas esas voces, hermanos, me llegan a golpear mi corazón. Y la oveja siente dolor en su corazón. Es una oveja y le duele. El impío no, aunque esté vestido de oveja, no le va a importar, hermanos. No va a ser un hombre de confesión, una mujer de confesión y de arrepentimiento. Continuará igual y a lo largo de los años la iglesia se va a percatar que en realidad no era un converso, un convertido, un creyente. Pero la oveja se duele y hay una guerra, hermanos. Se trata de lo eterno y el enemigo acérrimo de nuestras almas está atacando una y otra vez, intentando manchar la obra de Cristo. Decir, eres sucio, no es verdad, tú no eres salvo, Dios no te ama, eres un hipócrita. Y sin duda tiene razón, ¿verdad, hermanos? Pero sobre la verdad que Él nos dice cuando tenemos esa actitud, hay otra mayor. La fidelidad de Dios. No a nosotros primeramente, fidelidad a Él mismo. Él quiso amarnos y nos ama hasta el fin. Y aunque en ocasiones me da temor enseñar esto, hermanos, por las diferentes mentes y de pronto los no convertidos que están entre la iglesia de Dios, la verdad no podemos dejar de decir la verdad solamente por algunos que son hipócritas, ¿no, hermanos? Porque dejaríamos de alimentar el rebaño por cuidarnos de que el hipócrita no sea todavía más hipócrita. Y ese es un sentimiento pecaminoso porque deseamos la salvación del impío, no la condenación. Pero estas palabras son para las ovejas del Señor, que se duelen por sus pecados, hermanos, que les lastima su pecado, su rebeldía, porque conocen de Cristo y les duele bastante. Son aquellos, hermanos, que día con día buscan la integridad. Si tú eres un practicante de la integridad, por la gracia de Dios, ¿no se te quitó un yugo bien grande cuando fuiste tú en tu casa, en la iglesia, en el trabajo, que eres tú y que te conocen como tú eres, así de imperfecto? ¡Wow! Es un descanso tremendo, hermanos. No importa, soy el mismo, dices. Me conoce mi esposa de la misma forma que me conoce los hermanos. Tal vez hay una parte que no. Nadie conoce a mi esposa como yo, ni el ginecólogo.
pero los demás conocen mi actuar, mi andar, conocen si de pronto me enciendo en enojo, si soy una persona que poco habla o que mucho habla, como sea. Ser íntegro es una bendición. Pero aún y a pesar de eso, hermanos, que por gracia de Dios la iglesia puede lograr la integridad, el diablo no deja de ser calumniador. Es así. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo habla con respecto a las mujeres y les dice, no sean calumniadoras? Y si sabes qué es eso, diablas, no sean diablas. Y es porque las palabras de Satán son siempre negativas, hermanos. Aunque hay cosas negativas para nuestros corazones en la Biblia, reprensiones, llamado al arrepentimiento, confrontarme en mis pecados, aún esas palabras que aparentemente son negativas terminan siendo positivas, porque me empujan hacia el arrepentimiento bíblico y me hacen ser restaurado. Pero el diablo no, y tampoco mi mente y mi corazón. Muchas veces me dicen, tú no eres digno, tú no. Y eso es grave. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, cierra con esto, inspirado por el Espíritu Santo, por lo cual estoy seguro. Ese por lo cual es maravilloso, porque comprende desde el capítulo 1 hasta esta porción. Por lo cual, como les dije desde el capítulo 1, versículo 1, que él no dice eso, pero es como si lo dijera, estoy seguro que nada me separa del Señor. Suena presuncioso, ¿no? Es como cuando una persona religiosa te dice, y tú vas a ir al cielo, ¿no? ¿Sí? ¡Qué presumido! No eres tan santo para ir al cielo. Lo sé, pero es que Dios me compró siendo pecador por la sangre de su Hijo. Él pagó el precio por mí, lo siento, no es cosa mía, es cosa de Él. Él me quiso comprar. Y soy salvo no por mi obediencia, sino por la de Cristo. Lo siento mucho. Te invito a que vengas a esta salvación de pecadores, de enfermos, hermanos. Eso es el contraste absoluto del cristianismo con la religión del mundo, que comprende todas las religiones, por salvación por obras. Qué difícil tarea, nadie la logra, y si son honestos, todos saben que es mentira, no la van a ganar, ellos saben. Pero qué grato es que Dios en su misericordia nos incluya el pacto para decirnos, no eres salvo por obras, eres salvo por la fe, y esa fe no es tuya, eres salvo por la obra de otro, que es Cristo. Tú no haces nada para ser salvo, pero eso no quiere decir que no voy a hacer nada después de ser salvo, y creo que eso ha quedado entendido. Así que tenemos que seguirnos predicando el Evangelio, hermanos. Y la lucha que va a enfrentar el apóstol Pablo es bien clara. Después de estos textos, hermanos, al menos del versículo que leíamos 37 al 39, ahora sorprendentemente el apóstol Pablo en el capítulo 9, al menos del verso 1 al 3, va a abrir su corazón a un dolor profundo que tiene por su pueblo Israel. Hay nuevos aquí y tal vez no saben qué es Israel. Bueno, el apóstol Pablo es un israelita, es un nacional de Israel. Y él, como nosotros, hermanos, ama su nación. Es algo evidente. Si nosotros vamos al Mundial de Fútbol y está jugando China con México, ¿quién quieres que gane? México, aunque seas de pronto antipatriota. Quieres México, defiendes México, aunque no seas un hombre que esté metido en la política y en esas cosas. Vas a otro país y hay una bandera de México y la piel se te eriza. Hermanos, esto solo como ejemplo, pero Pablo es mucho más celoso. Él es un israelita. Él es un hombre, hermanos, de Israel, y esto tiene mucho que ver, a diferencia del mexicano o del coreano o del ruso o del norteamericano. Hermanos, el pueblo de Israel tiene un peso muy grande, es el pueblo de Dios. Dios eligió ese pueblo entre el mundo. Es increíble. Y Él nunca cerró la puerta a otras naciones, pero tenían que pasar por ahí. Es decir, tenían que hacer conforme a lo que Dios le había dicho a Israel. Pero Pablo es un nativo, es israelita. Y tú sabes que Pablo es enviado a predicar a los gentiles, es decir, los no judíos. Israel, judíos. Y él de pronto, después de pensar en todo esto, es como, hermanos, si el apóstol Pablo está comprendiendo otra vez la salvación al momento de escribir, y viene a su mente esa melancolía de, y mi pueblo que piensa que va a ser salvo por la obediencia a la ley, qué terrible. Todos aquellos que amo, mis familiares, mi padre, mi madre, mis abuelos, mis primos, mis amigos, mis compatriotas, aquellos con los que pasé tiempo en la universidad estudiando, en la escuela de Hillel y Gamaliel, caray, ellos no van a llegar a Cristo. Es terrible porque ellos siguen arraigados en la ley que dice obedece para que Dios te dé.
el yugo que está encima de los hombres por su pecado, al darse cuenta que no pueden obedecer perfectamente la ley de Dios, al menos los 10 mandamientos, todos los fallan. Y Pablo está hablando de esta salvación tan grande que es gratuita, que no cuesta nada al hombre, y él recuerda a su pueblo y dice, y estos hombres que creen que depende de ellos. Es un tema que Pablo va a seguir abordando durante todas sus epístolas, al menos en la carta a los Corintios es claro. Él dice que los israelitas se presumen a ellos mismos. Oye, ¿de qué familia viene él? Oh, es de la tribu fulana y él estudió en tal escuela. ¡Wow! Déjenlo entrar. Es decir, que la carta de presentación es la misma nación y la religiosidad. Y él sabe que eso es reprobado ante los ojos de Dios. Y es difícil, hermanos. Es difícil decirle a una persona que se siente absolutamente plena, que no es nada para Dios. Es muy difícil cuando hablamos de esto. Es como las riquezas que Jesús, el Señor, habla. Y dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Y piensa así literal, aunque otros dicen que es una puerta con un orificio, un camello, no me importa, imagínate una aguja, imagínate un camello entrando por ahí, ni un hilo puedes meter a veces si no traes lentes. Y dice, es más difícil que un rico entre al cielo, es mucho más difícil que un rico entre al cielo que un camello por el ojo de una aguja. Estos hombres son así ricos, ellos dicen, yo soy de Abraham, yo soy israelita, yo voy a entrar. Y obviamente no es como nosotros, que puedes decir, yo soy cristiano, soy bautizado, Dios me dio la fe y voy a ir al cielo. Con una presunción o una jactancia con respecto a Cristo. Sí, estoy orgulloso de que Cristo me salvó y no lo puedes negar, aunque tú lo impidas y me mates ahora mismo, me vas a enviar al cielo. Porque Dios quiso. Es ese tipo de presunción santa de que es por Cristo que entro al cielo, pero ellos no. Para empezar, hermanos, han crucificado a Cristo. Y Pablo sabe, los líderes, hermanos, del pueblo de Israel crucificaron a Cristo con sus propias manos. Y cómo, si Cristo es el único camino, ¿cómo ese pueblo va a entrar al cielo, hermanos? Y Pablo tiene dolor. Y él ahora nos sorprende con ese dolor, que particularmente quiero enfocarme ahora, a diferencia de los otros estudios que tratábamos de explicar la doctrina, poder explicar la doctrina del sentimiento en una persona salva por la gracia de Dios. ¿Qué siente una persona salva? Y qué peligro es no sentir nada por los perdidos. La familia, los amigos y todo lo demás. Creo que esa es la doctrina principal, al menos estos 3 primeros versículos, en donde vemos que a Pablo no le importa mostrar su debilidad y dolor y sufrimiento por un pueblo que si Dios no obra, están perdidos. Ama. Esto podría dar una pregunta. ¿Qué tanto tú lloras por la salvación de los tuyos? ¿Qué tanto? Yo sé que hay un espíritu en muchos de nosotros, o al menos los que tienen menos de 10 años en la doctrina bíblica, de mucho celo, ¿no? De mucho celo, atacar el error. Si tenemos familiares que son malos en doctrina, son herejes y sucios y esto, pero, o sea, sin duda sí tenemos que hacer eso, anunciar su error, pero sobre el anuncio del error está la misericordia. Y hemos estado hablando mucho de la falsa misericordia, falso amor, falsa gracia con lo bíblico. Y el verdadero amor me lleva aún con valentía a ir a anunciarles el evangelio a aquellos que aborrezco porque están mal doctrinalmente. Porque la denuncia de su error no va a salvarlos, hermanos. El decir, ay, ustedes son carismáticos, se creen profetas, oran en lenguas, pura mentira. Y bueno, ¿y qué? Voy a ganar con eso. ¿Quién estará peor? ¿Yo que tengo la verdad o ellos que están en la mentira y hacen cosas mentirosas? O yo que sé la verdad, hermanos, ¿estaré bien en aplastarlos más por sus errores? No, sin duda no. Pienso que ese tipo de cosas o ataques santos van entre los que conocemos la verdad. Oye, tú conoces la verdad, no seas irreverente, no seas insensato, no seas necio, no seas rebelde. No ames de forma secular en los que saben la verdad. Pero ¿cómo despierto a alguien que está en la mentira dentro del cristianismo? ¿Cómo, hermanos? Si no es con el evangelio. Entonces, dar látigos. Tú sabes que Proverbios dice que el necio ni con 100 latigazos, ni con 100 varas, no puedo convertirlo. Entonces, dejen de una vez esa lucha, hermanos, que no tiene ningún fruto, de estar atacando a las personas que amamos porque son familia o amigos que están desviados doctrinalmente, porque nuestro ataque no los va a convertir. Lo que va a convertirlos es el evangelio. Es la realidad. Y el apóstol Pablo, hermanos, presenta un dolor que es por su familia, y él les llama hermanos, hablando en cuanto a su nacionalidad. Él lo explica bien. Así que bueno, ¿qué es lo que va a decir Pablo? Hay como un panorama, a lo que llamamos un contexto, ¿no?
Y el contexto es este: Israel, el pueblo del que habla Pablo, del cual él viene, es un pueblo que tiene la ley, tiene conocimiento de Dios, conoce de los pactos, desde el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Moisés, el pacto con Abraham. Él tiene conocimiento, Israel tiene el conocimiento, tienen privilegios el pueblo de Dios. Pero muchos, ahora que Cristo vino, lo rechazaron. Y si rechazan a Cristo, ¿cuál otro camino hay para salvación? Todos saben de memoria Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, si rechazan a Jesús, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a ser salvos, hermanos? Y Pablo no dice que se pudran en el infierno porque son herejes y no quieren a Cristo. No, él tiene dolor por eso. Él tiene dolor. Pablo va a ser muy duro reprendiendo las iglesias. A los Gálatas les llama insensatos, a los Corintios les dice tolerantes de fornicación. Y es duro, es estricto, hermanos. Aún a Timoteo, su discípulo amado y pastor, a quien le va a encomendar la obra que él comenzó, él lo reprende de una manera, hermanos, contundente. Y la realidad que en este caso, como están velados, no es igual que el trato familiar en el cristianismo. Es diferente. Y él sufre porque están cegados. Ustedes recuerdan, hermanos, Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo es no la pertenencia eterna, sino su pueblo. Fue a su pueblo Israel. Imagínate que Israel lo está esperando durante los siglos. El Mesías, el Mesías, el Mesías. El Mesías llega y lo matan ellos mismos. El antídoto para su mal es rechazado, lo matan ellos. Y Pablo sabe, y él dice, ¿qué va a pasar con ellos? Si Cristo, el que esperaban, ya vino, no lo reconocieron y no lo recibieron y lo mataron. ¿Qué otro antídoto? ¿Por medio de la ley? No, hemos explicado que no. ¿Por medio de rituales? No. ¿De sacrificios? No. Solamente hay una forma de ser salvos, por medio de Cristo. Y ese pueblo de que Pablo está hablando es el pueblo que lo mató. Entonces tiene mucho dolor en su corazón porque los ama, hermanos. Insisto, es un amor que deberíamos de sentir por la gente que conocemos. O al menos, si vamos al contexto, por la gente de nuestra nación, hermanos. Todo a tu alrededor, voltea. Cuando pienses cómo servir, salte a la calle y voltea y cuenta las casas que te rodean, cuántos niños y jóvenes, mujeres, hombres, el de la tienda, el de arriba si estás en apartamentos, el que está a una cuadra, todos ellos son parte de tu ciudadanía, del lugar en donde vives. ¿Y cómo van a ser salvos? Si no hay quien les predique, hermanos. Entonces, desde el principio puedo examinar mi corazón. Si digo amar al Señor y amar la obra del Señor, entonces ¿por qué no predico el evangelio a los demás? ¿Por qué no anuncio a una mujer vecina, la cito un cafecito y se te quita el aburrimiento, hermana, de estar todo el día ahí en casa haciendo tus labores y le predicas el evangelio? O tú, hermano, cuando vas a tu trabajo, tus compras, tus compañeros de trabajo, tus subordinados, tus jefes de trabajo, ¿por qué no? Si van a morir y van a ir al infierno. Es peligroso porque hay dos cosas. O de verdad, hermano, pues no estoy en la fe y no me impacta. No creo que hay una eternidad en el infierno, o peor aún, sí creo y no me importa. Entonces, es un tema muy, muy contundente. Y más, hermanos, que en este tiempo hay mucho amor por la doctrina, pero no por la práctica de la doctrina. ¿Y saben cuál es la doctrina? Cristo. Y sabes que la doctrina es la enseñanza. ¿Y sabes qué es lo que Cristo dice? Predíquenme a mí. Prediquen la cruz. ¿Y qué pasa con eso, hermanos? Es la gran desobediencia. ¿Saben por qué le llamo la gran desobediencia? Porque es la gran ¿qué? La gran comisión. Y es la que menos nos preocupamos. Es de la que menos nos preocupamos. Como decía antes, podemos juzgarnos mucho en muchas cosas. Pero ¿por qué no predicar el evangelio? ¿Por qué no predicar el evangelio? ¿Saben por qué? Porque estamos asociados a no predicar el evangelio. No nos conviene. Si yo te reprendo a ti y yo no predico el evangelio, pues tú me dices a mí y es un cuento de nunca acabar. Pero es algo que debo pensar, mis amados hermanos. Y sin importar que te digan proselitista, presumido, jactancioso, no importa, hermanos, el diablo se enoja cuando predicas el evangelio. Entonces, hermanos, la clave aquí es que el apóstol Pablo nos va a mostrar algo que todo creyente debe sentir. Y si no, debes cultivar ese amor por los demás. Sin duda, también creo que hay algunos que han dicho que él está mostrando un amor pastoral. El amor pastoral no es únicamente el amor que se tiene por las ovejas de Cristo y el abrazo que nos podemos dar,
sino el enseñar, sabiendo que la enseñanza bíblica y el evangelio es más potente que un abrazo y un beso. Mucho más potente. Es mucho más potente que yo te acompañe en el hospital o el funeral. Yo te puedo acompañar al hospital, funeral, o pastor Menio, cualquier pastor, y si no predico el evangelio, no te doy nada más que el mundo te pueda dar. Cualquiera, tu papá, tu mamá, tu tía, tus amigos, te pueden dar lo mismo que yo. La tarea es predicar el evangelio, porque eso rescata. Aviva a un enfermo cristiano que está doliente. Salva a un perdido. Lleva al arrepentimiento a alguien que de pronto se desvió. Es el evangelio, hermanos, la tarea máxima. Y sin duda, por amor, hermanos, por amor, pues venzo la vergüenza, la mentira, la timidez, el temor. ¿O qué podría estar por arriba de la realidad que si no predico el evangelio, hay de mí y hay de aquellos? Es que me da vergüenza, pastor. Tu vergüenza supera más el amor que tienes por esa alma que si no le predicas va a ir al infierno. ¿De verdad? ¿Es mayor el que seas introvertido, tímido? Eso también es más poderoso que confiar que Dios va a perfeccionar su poder en tu debilidad para que prediques el evangelio. El tener miedo, ¿es mucho mayor tu miedo que dice la Biblia que Dios está contigo que irle a predicar para que sea un conocedor de Cristo? No hay excusa, hermanos. No hay excusa, porque en todo encuentro respuesta en Cristo. En mi debilidad, Cristo. En mi miedo, Cristo. En mi timidez, Cristo. Todo el tiempo, no hay excusa para no predicar el evangelio. Y aunque no todos vamos a predicar de la misma forma, todos podemos predicar el evangelio, ¿cierto o no? Todos. Entonces, hermanos, creo que no es únicamente un amor pastoral, sino es un amor generalizado que es, hermanos, influenciado positivamente por lo que Dios hizo y la verdad de que nada me separa de su amor. Ni aún pensando en predicar el evangelio a un grupo de gente agresiva y que digas, ¿y si me matan? ¿Qué? Dijo Pablo, ni la muerte ni la vida me separan del amor de Dios que es en Cristo. Nada, hermanos, nada. Y es tan hermoso porque yo pienso, normalmente lo quiero aplicar a mi vida y pido a Dios me ayude, pero sucede algo accidental, una visita al hospital, o la cárcel por algo, o una reunión inesperada, algo. Hermano, si Dios es soberano, Dios me puso ahí para predicar el evangelio de una forma a la que yo nunca hubiera buscado. En todo tiempo debo estar alerta, hermanos, de dónde vas a querer que hoy predique el evangelio, Señor. Comenzando al menos por mi casa y por mi cuadra y por la colonia y por la tienda y por el otro y aquello, incluido tú que eres un nuevo creyente. Que yo he escuchado que el nuevo creyente dice, pero es que no sé mucho. Bueno, me preocupa, porque la salvación es conocer a Dios y a Jesucristo. Al menos en los pininos, en saber quién Él es, su voluntad, sus atributos y lo que hizo por medio de Cristo, y eres salvo. Entonces, sí puedes platicar lo que conociste para ser salvo, ¿no? Eso es lo que se te llama predicar, no predicar toda la Biblia. Es más, de hecho el Señor no nos mandó a enseñar Biblia como tal. Me mandó a enseñar el Evangelio que está en la Biblia. Por lo que te digo que leer un capítulo de la Biblia no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es el anuncio más importante que está en la Escritura. Y es algo que tiene que estar en todos nosotros, aunque seas pequeño, mediano, grande, tímido, no tímido, como sea, mi amado. Si tú ya conociste que te salvó, tú debes platicar eso que te salvó. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos muestra que Pablo tiene amor. El capítulo 10, si ustedes van poquito al versículo 1, dice el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mi anhelo más grande es salvación. Eso es el anhelo más grande. El anhelo de Pablo es como decimos nosotros. Oye, pero ¿por qué predican en un lugar tan lejos? La gente no va a ir a la iglesia con este tráfico y las distancias nunca. No nos importa que vayan a la congregación. Lo que queremos es que vayan a Cristo. Y que el soberano Dios después los dirija a la iglesia que tengan que ir. Esperemos que sea una sana. Pero hermanos, muchos de nosotros fuimos salvos sin estar en una iglesia sana en su totalidad. Fuimos salvos en una iglesia insana. Pero predicaban a Cristo, al Cristo bíblico, y fuimos salvados. Queremos, como Pablo, que vayan a Cristo. Te hago otra pregunta. ¿Tú quieres que los demás vayan a Cristo? Sí, amén. Pero, ¿tú sabes cómo ellos pueden ir a Cristo? Sí. ¿Qué haces tú para que ellos vayan a Cristo? Hermanos, en 1 Corintios 9, 22 al 23, te decía que no voy a estar enseñando como el contexto histórico y todo esto solamente, sino quiero enseñar el tema que está aquí abordando, hermanos. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos.
Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es participar junto con el Evangelio. Él, como si fuera una persona, dice Pablo, el Evangelio, y va junto con el Evangelio a fin de que otros sean salvados. Y aquí no va a aplicar una doctrina peligrosa que algunos de ustedes, sobre todo los que estudian, que conocen de exageraciones doctrinales, como ¿para qué predicas? A fin de cuentas todos van a ser salvos, porque Cristo ya murió para que los que el Padre le dio sean salvados. Entonces no prediques. ¿Para qué predicamos, no? Esa doctrina te va a llevar también a decir, ¿y para qué oramos? Si a fin de cuentas Dios ya sabe todo lo que necesitamos, no ores. Es un error. El mismo Dios que ha salvado por medio de Cristo y que ninguno de los que Cristo salvó derramando su sangre se va a perder, es el mismo que nos dice predica el Evangelio. El mismo Dios que dice que Él sabe todas las cosas antes de que se las promulgue, es el mismo que me dice ahora en todo tiempo. Es un misterio sin duda, pero es Dios quien lo instruyó así. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice, yo me he hecho débil a los débiles. No es un disfraz externo. Él no volvía a participar de obras religiosas con el propósito de mentir y alcanzar, no, sino que Él estaba ahí. Es como el Señor Jesucristo cuando estaba comiendo con cobradores de impuestos, que eran de la lista de los malditos, el segundo maldito, o el tercero maldito, o que predicaba a prostitutas, o que tocaba a un leproso. Hermanos, Él no está colaborando con la maldad, Él está llevando salvación a los malvados. Y Pablo hace lo mismo, yo me hago débil por los débiles. El apóstol Pablo tiene un currículum muy grande, sí saben lo que es un currículum todos, ¿verdad? Tiene un historial que lo soporta, tiene documentos que le abren la puerta en cualquier lugar, hermanos, pero él sabe que eso no sirve de nada, porque su carta de recomendación no es él, es Cristo. Por lo tanto, él se mete en cualquier lugar a predicar el Evangelio. Hermanos, esto es bien importante, la predicación y el dolor por las almas y su perdición, al punto que el pastor Charles Spurgeon decía, si tú dices ser cristiano y no predicas el Evangelio a nadie, tienes que dudar que en verdad eres cristiano. Y tiene lógica. Si tú dices amar a los tuyos y los tuyos están enfermos y tienes el antídoto de la enfermedad y tú te lo tomas y no se los das, ¿tú los amas? Es una idea así, hermanos. De tal manera que esto derrumba cualquier idea de yo soy por esto. Porque si yo digo amar a Dios y amar al mundo y yo no predico el Evangelio, es una contradicción. O no entiendo todavía, en realidad, hermanos, el poder del Evangelio y la condición del hombre. Hay un montón ahora, hermanos, de grandes conocedores de Dios, estudiosos de las cosas de Dios, los teólogos, muy grandes, hermanos, muy seguidos. Pero, ¿y qué pasó con los perdidos? ¿Qué pasó con la predicación del Evangelio? ¿Qué pasó con dar amor a los demás? El amor de Dios, hermanos, que se da a través de la predicación, pues es que la cobardía gana, la falta de tiempo gana, la vergüenza gana, el temor gana, pero, insisto, ¿puede ganar eso, hermanos? ¿Puede ganar? ¿Me ganaría acaso, hermanos, cualquier cosa si veo que un niño pequeño se va a aventar a la alberca y se va a ahogar y yo no voy a hacer nada para detenerlo? ¿O me ganaría mi pasividad, mi timidez, mi vergüenza, mi temor, el poder entrar a una casa que está empezando a incendiarse con gente adentro dormida? ¿Qué me ganaría para no entrar a salvarlos cuando puedo salvarlos? Mayor que eso es la eternidad del Evangelio. Por la poca experiencia que tengo, sin duda sí, hermanos, es cierto. Tienes que arrojar a un lado la carne, arrojar a un lado la vergüenza, arrojar a un lado el temor. Tienes que orar y decir, debo predicar, pero no quiero, no tengo ánimo, estoy molesto. Hoy fue un día duro, me duele la cabeza, estoy cansado, no tengo tiempo. Pero es el alma que va al infierno y dices, por algo estoy aquí. Ni hablar, voy a hablar. Y Dios es tan bueno que aunque no hables, de pronto esa persona cajera en la tienda comienza y dice, ay Dios mío, algo que viene de él, para empezar la conversación. Pero debes hacerlo, hermano. Debes hacerlo. Pablo nos dice eso. Entonces, hermanos, pienso que el apóstol Pablo nos da una lección de lo que es conocimiento y aplicación del conocimiento. Nosotros podemos estar muy centrados en amarnos entre nosotros, procurar el amor, la paciencia, la perseverancia, pero hermanos, ni el pueblo de Israel fue llamado a permanecer en el campamento. Nunca. ¿De qué sirve seguir solamente amándonos entre nosotros, procurándonos, mientras todos los demás van corriendo al desfiladero? ¿De qué sirve? Hermanos, no podemos creer a la mentira que esto es un don solamente para algunos. Es que él tiene el don del evangelista. ¿Cuál don? ¿En dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde? ¿Don del evangelista? Todos los que son salvos por Cristo tienen el don del perdón, por tanto tienen, por exigencia divina y por amor,
el don de poder evangelizar. Todos, hermanos. Todos, porque amamos, ¿no, hermanos? Y porque sentimos peso por los niños, jóvenes y adultos que van a ir al infierno, ¿no? Si es verdad, lo ponemos en práctica. Si no, es una mentira de la que tenemos que pedir perdón al Señor. Es una realidad, hermanos. Tal vez dura, pero es una realidad. Hermanos, un pastor decía que la fe más fuerte no excluye las lágrimas más tiernas por el alma de los perdidos. El conocimiento más profundo que una persona tiene no excluye, hermanos, el deseo de amar a los perdidos dándoles el evangelio. No, es como una contradicción. Si tanto conocemos, ¿por qué no damos de lo que conocemos? Y si no, es tan potente el evangelio, ¿por qué no damos del poder de Dios para la salvación? Y mucho más, ¿por qué fuimos salvos tú y yo? Por el evangelio. ¿Y cómo estabas de perdido? No sé si como yo, pero si como yo, más o menos, peor o un poquito menos, si nos salvó a nosotros, ¿a poco no puede salvar a alguien más? Si el Señor es soberano. Pero es que no sabes quiénes son los elegidos de Dios. Por eso, hermano, porque no sabes, predícale a todos. Porque tú no sabes quién es. Y yo no pienso en lo pasado. Desde la eternidad pasada Él eligió. Es que Él no tiene tiempo. Él no tiene tiempo. Yo predico ahora, hermanos, y el Señor en su eternidad conoce esos y es como si estuvieran ahí anotados o los fuera a anotar, no me importa, porque es eternidad. Aunque yo lo veo como una obra pasada. Ya el libro se cerró ni hablar, los que son escogidos. No es entender la eternidad de Dios. Pastor Spurgeon decía, Señor, salva a tus escogidos y aún añade a otros más mientras predico. ¿Te das cuenta? Salva a los que escogiste y añade más, porque Dios es soberano. Entonces, hermanos, el testimonio que Pablo da es impresionante. El versículo 1 justamente dice, verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo, es doble verdad. La verdad que digo y Cristo que es la verdad. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué hace Pablo? Pablo, hermanos, está asegurando con triple testimonio. ¿Ya se dieron cuenta ahí? En Cristo, su conciencia y el Espíritu Santo. No miento, tengo una carga terrible. La mayoría creen que Pablo está escribiendo esto, está llorando. Es un dolor genuino. ¿Y cómo sabemos que es cierto? Bueno, ¿cómo muere Pablo, hermanos? ¿Quién sabe? Ok, pero te hago otra pregunta. ¿Por qué llegó a morir decapitado? Por amor a Cristo, ¿no? Pero ¿cómo se manifestó el amor a Cristo? Predicando el Evangelio. Murió por predicar el Evangelio. No hay otra. O dime, ¿qué otra cosa hizo Pablo? Piensen, por favor, hermanos. ¿Qué otra cosa hizo Pablo en su ministerio? Me he propuesto una sola cosa. A predicar a Cristo. Y realmente, hermanos, es un puntapié de pronto. Es como caer en un hoyo. Porque sin duda podemos nosotros decir que amamos mucho, que tenemos mucho amor. No es verdad si yo no predico el Evangelio, hermanos. No es verdad. No es verdad, porque, hermanos, si bien aún los paganos muestran dolor por los perdidos, ellos no predican el Evangelio, pero manifiestan el dolor por los perdidos. La religión católica está llena de hombres de buenas obras, mas sin embargo sus buenas obras no van a salvar a las personas, pero ellos tienen el deseo, por lo que sea, de dar comida, de dar zapatos, de ayudar, de quitar piojitos, hermanos, de abrazar, de visitar, de llevar comida. ¿Qué hay con la iglesia, mis amados hermanos? Que a veces ni una ni otra. O sea, ni misericordia para la carne, comida, zapatos, vestido, ni eso, y peor aún, ni el Evangelio. ¿Cómo osaríamos en decir, yo amo verdaderamente a Dios y su obra y al mundo? ¿Cómo, hermanos? Sería una mentira que nos creemos. Cuando ya nos dijo Pablo que nosotros tenemos todo y somos más que vencedores, si tú tienes todo, ¿qué tienes que perder? Nada, porque ya tengo todo asegurado. No pierdo ni tiempo, no pierdo ni fuerza, no pierdo ni edad, no pierdo ni dinero, nada, todo es ganancia. Pero nos falta ese autoadoctrinamiento, esa medida, hermanos, que tenemos que nosotros probar. Tengo que ver si en realidad estoy caminando en ese amor genuino y bíblico. ¿Cómo estoy? Hermanos, sin temor, ¿para qué estamos en el mundo? Díganme. ¿Pero qué es vivir para la gloria de Dios? ¿Solo amar a mi esposa, amar a mis hijos, ir a trabajar, llevar sustento a mi casa? ¿Es eso, hermanos, de verdad? Eso lo hace el mundo. ¿Qué es lo que el mundo no puede hacer? Adorar a Dios y predicar el Evangelio. ¿Te das cuenta? Con esto, sin temor a equivocarme, la iglesia está aquí para la gloria de Dios, pero eso no está separado con predicar el Evangelio. Porque piensa otra vez en esto.
¿Por qué mueren los mártires, hermanos? Por predicar el Evangelio. Por predicar el Evangelio. Entonces, Pablo está en esa mente que la iglesia que entiende esto a lo largo de los siglos, hermanos, ha tenido en su mente. Vivo para predicar el Evangelio. Vivo para predicar el Evangelio. Y por eso da a estos tres, hermanos, testigos. Cristo, su conciencia y el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que enseña? Bueno, tiene un dolor que no es exageración, no es emocionalismo, sino es genuino. Y es confirmado por Dios. Sin duda, hermanos, habrá quien predique el Evangelio, como dijo, adelante te mencionaré, Pablo a los filipenses. Hay quienes están predicando el Evangelio solamente por su fama o por tratar de herirme a mí. No importa, se predica a Cristo. Él quiere que se predique a Cristo. Pero hay otros como él que en realidad desean la salvación de los perdidos. Todavía sucede eso. Yo sé que hay muchos que predican porque se sienten capaces de predicar, pero en su mente no está el alcanzar al perdido, solamente en predicar. No importa, predican a Cristo. Pero hay quienes sí están pensando en, Señor, ponme un alma enfrente hoy para predicarle de Cristo y que sea alcanzada. Por favor, te lo ruego, Señor. Y cosechan lo que piden, porque es la voluntad de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo dice a los Corintios en la segunda epístola, capítulo 12, versículo 15, justamente esto: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Es tremendo. Yo mismo me gasto, no importa, voy a gastar todo con el propósito de alcanzar sus almas. Que el apóstol Pablo también nos da una lección de que debe parecernos a nosotros que las personas van a ser salvas por nosotros. Aunque sabemos que no es así. No es así, sin duda, Cristo salva, pero pensemos que depende de nosotros. Y, hermanos, bíblicamente hablando, no estamos equivocados. Dios es el que salva, ¿verdad? Pero ¿por medio de quién? ¿De sus ángeles? Por medio de la palabra, Sonia. ¿Predicada por quién? No, solamente por los pastores. No, hermanos, porque los pastores predicamos mayormente a la congregación. Pero la congregación debe predicar a los perdidos. Debes hacerlo. Recordando lo que es la muerte sin Cristo y la eternidad del infierno, hermanos. Horrible. Debo de orar a Dios. Perdóname, Señor, me he perdido por mis afanes. No predico por mi timidez, lo que sea. Hermanos, lo más hermoso que ninguno de nosotros en la iglesia de Cristo tiene excusa para decir es que no hay almas. No, porque aún en países como el país vecino Estados Unidos, que no es como aquí, que hay tianguis en todos lados y gentío, muy solo, hermanos, ¿realmente no tienen gente a su alrededor? Sin duda. Tienen vecinos, tienen en el supermercado gente, hermanos, el que cobra, el que atiende, el del departamento, de lo que sea. Hay gente. El asunto es qué tanto amor tengo yo por la obra de Cristo. No amor por los perdidos, eso es mentira. No amamos a quien no conocemos, hermanos. No, en el sentido correcto de amar. No amamos, pero amamos al Señor. Y amamos lo que Él hizo por nosotros. Y amamos a aquel valiente que nos predicó. Y yo quiero imitar eso. Quiero predicar para la salvación de los perdidos. Eso es lo que Pablo dice, hermanos. Yo con el mayor placer voy a gastar lo mío. Y aún yo mismo me voy a gastar del todo por amor a vuestras almas. Aunque amándoles, yo sea menos amado por ustedes. Obviamente esto tiene algo que ver. La reprensión de Pablo hace que no se le ame mucho, como dice a lo largo de la epístola a los Corintios, que había molestia por su exhortación, pero a Pablo no le importa, con el propósito de que ellos estén firmes en Cristo. Hermanos, el pastor Juan Calvino decía que Pablo pone a Cristo como testigo para mostrar que sus sentimientos no son fingidos. Es como lo que conocimos nosotros antes cuando decías, te lo juro por Dios. ¿Recuerdan? Si alguien lo hacía. Lo juro por Dios, lo juro por mi mamá, lo juro. Eso es como decir, para que veas que no estoy mintiendo. Bueno, Pablo no pone a su madre, Pablo pone a Cristo, quien es la verdad, para que Él sea testigo y sea algo tomado en serio. Primeramente, por el pueblo de Israel, que saben que no se puede blasfemar ni usar en vano el nombre de Dios. Él proclama a Cristo como Dios, que el pueblo de Israel no reconoce a Cristo como Dios, sino solamente como un falso profeta que mataron. Pero Él exalta a Cristo y dice, yo lo digo delante de Cristo, es como juro por Dios. Él no dice Dios, dice Cristo, pero los israelitas saben que esa expresión es como jurar por Dios. Y también, hermanos, obviamente esto da evidencia de que lo que dice es verdad. Sus sentimientos no son fingidos, tienen mucho peso por las almas. De tal forma, hermanos,
que a pesar de nuestro duro corazón, nosotros podemos saber quién en verdad tiene peso por las almas. ¿Cómo podemos saber, amados hermanos, que alguien tiene peso por las almas? Porque predica el Evangelio. Aunque sin duda estos hermanos no va a ser fácil su tarea. De hecho, tú sabes que ni tú ni yo a veces apoyamos a los que predican el Evangelio. No predicamos y ni anunciamos lo que los otros predican. Es algo bien terriblemente odioso, hermanos. Ni por un lado ni por otro. Es terrible. Es una realidad. Cristo es testigo de eso, ¿no? Un hermano decía, hermano, yo en realidad no puedo, tengo una afectación en mis cuerdas vocales y está ronco, yo no puedo predicar, doy tratados, pero cuando veo una predicación del Evangelio de un hermano que predica fielmente, yo la agarro, la comparto a todos mis contactos. ¿Por qué, hermanos? Para que el hermano sea famoso, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que nos duele a nosotros, que un hermano vaya a vanagloriarse porque predica el Evangelio y decimos, no, lo voy a ayudar a que no se vanaglorie, yo no voy a compartir. O la otra es, no me importa, yo puedo usar este mensaje para compartirlo con alguien, pero no lo voy a hacer, o yo no sé qué más. Es una realidad, hermanos, y cada uno de nosotros conoce esa realidad de su corazón, es el poder de Dios. Y es tan poderoso que aún a la distancia ha usado breves mensajes del Evangelio para que hoy hermanos estén adorando a Dios, hermanos, por un mensaje que escucharon de 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 6 minutos, que hablaban del pecado, la condenación eterna y la salvación que hay en Cristo Jesús. Y son salvos. Entonces, esto nos golpea viendo que el corazón de Pablo no es diferente al nuestro, porque el corazón de Cristo está en Pablo y en cada creyente debe estar también ese corazón. Y cuando soy redarguido, soy llamado al arrepentimiento, no a la condenación. Pablo ya dijo antes que nada me puede separar de su amor. Tengo que predicar el Evangelio. Tengo que hacerlo. Aquí tenemos evidencias de algunos que recibieron el Evangelio y están aquí sentados porque escucharon el Evangelio de alguien. Algunos de nosotros mismos, otros de otros, pero estamos aquí porque alguien nos anunció el Evangelio, hermanos. ¿Qué pasa entonces con los demás? Esta casa, mi hermano Leo, sería insuficiente como lugar de reunión si cada uno predicara al menos a uno en la semana el Evangelio. Pero pasa una semana y no se le predica a nadie el Evangelio. ¿O estoy exagerando, hermanos? Entonces, nuestro amor por los perdidos tiene que ser auténtico. Si voy a predicar, tiene que ser auténtico. No tiene que ser solo con palabras, sino más allá de eso, auténtico. En ocasiones, hermanos, esto es algo que es bueno para nosotros. ¿Has predicado el Evangelio y de pronto no se ha visto absolutamente nada de fruto? Hay dos posturas, ¿no? No esperes ver fruto, solo predica y listo. Es bueno, sí hay que hacerlo. Pero por otro lado, examina tu corazón para saber cuál es el propósito de tu predicación. Porque hay quien puede con presunción o soberbia predicar el Evangelio y realmente el Espíritu sabe que no hay una buena intención en su corazón. Simplemente hacerlo, sentirse capaz o con soberbia, no lo sé, hermanos, pero a veces no pasa nada. Cuando hay otros que predican y normalmente siempre hay un fruto de su predicación, y esto no es porque él es el gran predicador, sino tal vez porque hay integridad, hay en realidad un peso genuino en su corazón de hacerlo. Aunque aún, hermanos, vemos en la Escritura que un hombre que se resistió a predicar misericordia a un pueblo perdido, que es Jonás, fue usado para la conversión más grande registrada en las Escrituras. ¿Cuántas personas, Carlita? Un hombre que no quería. Y Dios lo usó. Es la conversión más grande que ha habido en la historia bíblica. La más grande, más que el Pentecostés. Un hombre resistente. Pero Dios lo usó. Eso puede pasar. Pero a veces no pasa porque mi corazón está desviado. No hay amor por ellos. Cualquier sentimiento, pero no amor. Por tanto, no hay cosecha. ¿Cuál es el peligro? Que al no ver cosecha, ¿qué hace un campesino cuando siembra en una tierra y nunca ve cosecha? Deja de sembrar, hermanos. Entonces, por un lado, si eres honesto con lo que haces, planta la semilla y espera. Si no ves fruto en años, no importa. Tal vez te llega como yo le llegué a la persona que me predicó. Hey, estoy en Cristo. ¿Te acuerdas cuando solamente me dijiste, ve a Cristo, Él es la solución? Pues mira, aquí estoy después de unos años, estoy en Cristo, hermano, y estoy plantando una iglesia. Y él se moría de gozo, después de años. Pero también a pesar de eso, hermanos, que hay fruto cuando el Señor quiere, debo de pensar si realmente lo estoy haciendo en integridad. Lo hago en amor genuino, con deseos de salvación, no de condenación. Con deseos de que vengan a Cristo, no que se vayan de Él con horror. Hermanos, por ejemplo, el apóstol Pablo muestra esta misma carga por la iglesia
En 2 Corintios 11:28 él dice, tiene carga él por la iglesia. En Romanos capítulo 10, versículo 1 que te mencionaba, hermano, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para la salvación de Israel. Anhelo de mi corazón. En el versículo 2, hermanos, él continúa diciendo lo que hay en su sentir. Él dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Es el típico hermano que está pensando en la noche cómo y a quién y a dónde va a predicar el evangelio el día siguiente. Este es igual, hermano, sé que nosotros. Necesita comer, necesita dormir, necesita comprar, necesita vestir, igualito. Pero para él todo lo supera. Predicar el evangelio. El evangelio para él es superior a cualquier cosa. No debería ser diferente a nosotros. Él dice, gran tristeza. En el original, gran tristeza es dolor intenso. Un dolor intenso, no es un dolor pasajero que es temporal, de vez en cuando, no, tiene un dolor intenso. Dice también que es continuo, es dolor intenso y continuo, no solamente es un momento de emoción, en donde de pronto por algo nos sentimos emocionados y predicamos el evangelio a una persona, no es constante, es una actitud permanente. Y yo entiendo, hermanos, que siendo Cristo mismo el que pone en él ese deseo por la salvación tan grande que tiene, pues Cristo es eterno. El Espíritu es eterno, el Padre es eterno. Hermanos, el deseo nuestro tiene que ser permanente. Sin duda la enseñanza bíblica recuerda que tiene el propósito de redarguirme. Si tú y yo no lo hacemos, no es para condenación. Nada me separa del amor de Dios. Es para arrepentimiento y actuar. Es para que hoy mismo, es más, ahora mismo, hermano, vayas a algún lugar y prediques el Evangelio. Y por favor no te enfoques en predicar como algunos de la iglesia, que predican en voz alta, fuerte. No, tal vez no. Pero al menos con el de la gasolinera, el de la tienda, tu vecino, el de enfrente, tu tía, tu tío, WhatsApp, o toma una predicación, envíasela a tus amigos. Pero hermanos, es un acto de mucha maldad no dar el evangelio a la gente que puede morir hoy y va a ir al infierno. O no sé si yo exagero, ¿cómo le pueden ustedes llamar a una persona que no da el antídoto del cáncer cuando tiene el antídoto del cáncer? ¿Cómo, hermano? Y tú te podrías ver a ti mismo como eso, de que tenemos el antídoto para la salvación y no lo damos, hermanos. ¿Qué adjetivo calificativo podemos usar para nosotros en esa negligencia? De verdad, lo digo en amor, batallo con mi cara y mi voz, pero créanme que lo digo en amor. ¿Qué puedo yo decirme a mí mismo cuando tengo el antídoto y no lo doy? ¿O soy incrédulo? ¿O no me importa su condición? ¿Se dan cuenta, hermanos? No hay excusa, porque tengo todo en Cristo. Tengo el valor en Cristo, tengo la fuerza en Cristo, tengo la provisión en Cristo, tengo el mensaje de Dios que es poder para salvar. Y quítate otra vez de la mente, y si no es escogido, a mí no me incumbe quién escoge el Señor. A mí lo que me incumbe es cumplir a predicar el Evangelio. Aunque eso no sea la gran comisión, hermanos. La gran comisión, fíjate, todavía es un paso más grande. La gran comisión es predicar el Evangelio, discipular hasta el bautismo y seguir enseñando el resto del tiempo. Pero al menos el principio de la gran comisión, predicar el evangelio. Ahora, para ayudarnos mutuamente, ¿qué impide que prediques el evangelio? Cuando el apóstol Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio, ¿qué impide, hermano? ¿Quién diría trabajo? No levanten su mano, yo sé que no la van a levantar. Trabajo, muy bien. ¿Con quién trabajas? ¿Con quién trabajas? Con personas. ¿Qué hay de esas almas? La escuela, hermano. Ok, ¿con quién estudias? ¿Qué hay de esa alma del maestro, los maestros, los compañeros? ¿En qué viajas? ¿Qué hay del que te paras en el alto y te pide una moneda? ¿Qué hay del tránsito cuando no traes cinturón de seguridad? Cuando vas a comprar, hermano. ¿Qué hay de eso? Tus vecinos. ¿Qué hay con tu familia, hermano? ¿Qué pasa? ¿Mi fe está afectada? ¿Soy un incrédulo verdadero? ¿O no tengo nada de amor para eso? Es una gran prueba de amor. De hecho, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el Evangelio. Es una gran muestra de amor. Hermanos, el apóstol Pablo, muy seguro en Cristo, en Romanos 8, él nos encierra, hermanos, en esta seguridad para sí mismo. Su seguridad, hermanos, se convierte en una carga para otros. ¿Te das cuenta? Él ya nos dejó seguros de la salvación, pero el apóstol Pablo no se encierra en esto y dice, gloria a Dios, tú y yo somos salvos. Ese es el pensamiento del mundo, sálvese quien pueda. Mi casa y yo nos salvamos y a mí no me importan los demás. Pablo no hace eso, hermanos. Pablo lo que hace es salir con la noticia del Evangelio a fin de que su pueblo alcance salvación.
al punto que es dramático. Él va a decir, hermanos, bórrame a mí, hazme maldito con el propósito de que ellos sean salvados. ¡Wow! ¿Y se lo dice a quién? Qué peligroso pedirle a Dios cosas de esa índole, ¿no, hermanos? Y te aseguro que Pablo no está usando el fundamento de, al cabo ya sé que no me vas a dejar de salvar. No, él lo dice de corazón, bórrame a mí, pero salva a los míos. Yo ya disfruté demasiado, yo experimenté la gracia, tu misericordia, tu favor, prediqué de ti, Señor, anuncié a otros de tu amor. Mándame al infierno, pero sálvalos a ellos. Sin duda Pablo sabe que no, lo dejó claro, pero no es la intención. Es como la niña, ya sabía que no me ibas a pegar, papá. No, él lo dice de corazón, quítame a mí. Moisés hizo lo mismo, bórrame a mí y añádelos a ellos. ¿Qué peso yo tengo por la gente, hermanos? Está bien, no me voy tan lejos porque eres tímido. ¿Qué peso tienes por tu familia? Para predicarles al evangelio. Es que se los predico y no entienden. Bueno, yo no entendí en muchos años. Para mí un cristiano era un fanático, loco, religioso. Horrendo, hermanos. Hasta me olían mal. Pero, pues sirvo al Señor por su gracia hoy. ¿Qué tanto, hermano? ¿Qué tanto mi amor es veraz? Del amor que a veces tú y yo presumimos bastante de tener que los otros no tienen. ¿Qué tanto entonces amo? Con una evidencia. Y no te sientas mal, hermano, muy mal. Pero lo hermoso de aquí es que puedo cambiar esas cosas. Puedo hacerlo. Y aún con nervios. Que da nervio, mucho nervios. Te tiemblan las piernas. Yo, hermanos, en las veces que he predicado por algunos años, no dejo de tener ganas de vomitar antes de predicar. No me dejan de temblar las piernas. Y el simple hecho de salir de casa y decir, voy a predicar en tal lugar, ya tengo gastritis y un nudo en el estómago. Pero mayor que eso, pienso en las almas que pueden ser alcanzadas para Cristo. Por la gracia de Dios, hermanos, porque yo no quiero a veces hacerlo, pero debes hacerlo. Y creo que es el pensamiento de cualquier otro miserable hombre que Dios llamó a su gloria. No quiero, pero debo hacerlo. Por las almas. Aunque tarde, hermanos, aunque sean necios, aunque se escondan, aunque te saquen una cruz y te traten como endemoniado. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, lo que sea. No importa, están muertos, están ciegos, están sordos. Voy a seguir con el martillo y el pico hasta que el Señor obre en ellos. ¿Recuerdan, hermanos, un texto tremendo que el apóstol Pablo dice a los filipenses? Y aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo en ustedes. Pablo dice, aunque yo fuera derramado como un aceite al fuego y me escurra al piso, no me importa, con el propósito de que ustedes estén en Cristo. Ahora, hermanos, ¿por qué hay tanto peso por predicar el evangelio? Insisto, ¿creen que es lo único que debemos hacer en esta tierra? No, no es lo único. ¿Pero creen que es tarea esencial de nosotros? Sí, sí. No es lo único. Tal vez hacemos muchas otras cosas que son para el Señor. Gloria a Dios por su gracia. Pero no es lo único, hermanos. De hecho, podemos comprobar si todo lo que hacemos es veraz por predicar el evangelio a los perdidos. De verdad, hermanos. Debemos hacerlo, pero también podemos comprobar si en realidad lo que hago es genuino para Cristo, o solamente son obras morales, o cosas, hermanos, por mi actitud, por mi forma de ser, o si en realidad soy capaz de entrar al fuego de la prueba, del temor, de los nervios, de la vergüenza, a fin de que otros sean alcanzados. Esto no se trata de los hombres valientes, no, hermanos, se trata de entender lo que Pablo ya dijo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y él dice, yo quiero esto para ellos. Lo mismo que yo tengo, yo lo quiero para ellos. Soy capaz de todo. Y podemos decir, claro, Pablo lo confirmó, porque lo hizo y murió predicando el evangelio. Hermanos, definitivamente no es la única tarea, pero sí es la tarea más importante que tenemos en cuanto a la práctica, hermanos. Por la mentira que hay en el mundo, por las tinieblas que hay en el mundo. Recordando que el apóstol Pablo dijo al principio, ¿recuerdas? No me avergüenzo del evangelio. Esto es, no me da ni temor, no me da vergüenza, no me da nada. No tengo otra cosa sino que predicar el evangelio, y el objetivo de la epístola a los romanos, que es la joya de la escritura, es la predicación del evangelio, justificado por la fe, no por obras, sino por gracia de Dios. Solamente cree y sé salvo. Ese es el mensaje. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo de esto, para esto les escribo a ustedes, para quitar la idea de que alguno puede ser salvo porque viene de Abraham,
o que alguno puede ser salvo porque es de Israel, o porque es de alguna tribu, o porque es muy obediente. Ninguno, solamente por Cristo. Esto es el Evangelio, y Él está predicando todo el tiempo el Evangelio. Así que, hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda esto. ¿Recuerdan el capítulo 1, mis amados hermanos, para soportar esta enseñanza que te estoy dando? Su salutación, es decir, su saludo. Mira lo que dice Pablo. Es el gran apóstol Pablo, hermanos. Y él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Es decir, un doulos. Soy un sirviente de Cristo. Lo que Él me diga voy a hacer. Ese debería ser nuestro sentir también. Y creo que mucho más. ¿Por qué? Porque Pablo es israelita. Hermanos, es del árbol original. Él es rama original, del árbol. ¿Ok? Nosotros no, nosotros somos el injerto. Las ramas originales eran Israel. ¿Ok? Esas fueron desgajadas. Y en ese hueco que quedó, los que saben de injerto, pusieron estas ramas de los gentiles, nosotros los mexicanos, los norteamericanos, los chinos, los coreanos, y nos injertaron ahí. Somos injerto. Si Pablo dice siervo de Jesucristo, ¿cuánto más nosotros? Hermanos, hablando de mascotitas, una cosa es el perrito que compras en la veterinaria que siempre fue bien atendido, siempre bien alimentado, cuidado, sus vacunas, bañadito, perfumito. Y otra cosa es el perro callejero que de pronto adoptas. ¿Cuál es más fiel? Todos sabemos, el solovino es más fiel, ¿verdad, hermanos? Porque no merece y se le da. Somos ese solovino nosotros, hermanos. No en perro, sino en adoptados sin que nosotros lo mereciéramos. No somos Israel, no merecíamos nosotros, hermanos, estar en Cristo. Somos mexicanos adoradores de cabezas de piedra con taparrabos y haciendo sacrificios y pozole con carne humana. Y Él en su misericordia nos habló por medio de otros que predicaron el Evangelio, como Pablo dice. Tú y yo llegamos a Cristo porque hay alguien que predicó el Evangelio. Tú y yo llegamos a Cristo porque alguien, hermanos, vino de ese continente, predica en América y después de los Estados Unidos, predica en México, y ahora estamos aquí sentados por la predicación del Evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a anunciar el Evangelio a los demás? Debemos ser confrontados por eso, hermanos. Podemos predicar en el púlpito, podemos predicar en la casa, podemos aquí estar juntos, pero ¿eso qué? Eso es algo natural, estamos aquí en familia, pero ¿qué hay de los demás? Es como cuando traes, hermanos, una bolsa de comida y un niño pequeño te toca la ventana y te dice, ¿me da un pan? Y le dices, no. Es lo mismo tener el Evangelio para que sean salvos del infierno y gocen de la gloria de Dios y no dar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no le darías un pan a un niño si tú tienes 100 panes? ¿Por qué no? ¿Por qué no le das el Evangelio si tienes el pan de vida para que ellos puedan ser alimentados y saciados e ir al cielo? No hay nada que podamos decir sino solo arrepentirnos y pedirle a Dios ayuda y empezar ahora mismo a predicar el Evangelio. Ahora mismo, hermanos. Él dice aquí, siervo de Jesucristo, capítulo 1, versículo 1, llamado a ser apóstol, y fíjate, ¿apartado para qué? Para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio, apartado para que prediques el Evangelio, punto. Los que tienen poco tiempo aquí escuchando, hermanos, predicar el Evangelio es decirle a las personas la gran noticia de que siendo ellos pecadores y dignos de infierno, Dios envió a su Hijo a morir. El Hijo que nace de María la Virgen, que vive perfectamente y que va a la cruz que a mí me correspondía y vive el infierno ahí, que a mí me correspondía y me otorga salvación y vida eterna y me adopta el Padre por Cristo. Eso es el Evangelio. La mejor noticia, todos los hombres han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo nos une a Dios y Dios no únicamente nos perdona, sino nos adopta y nos promete vida eterna, sin que hiciéramos nada, solamente porque Cristo lo hizo. Esa es la noticia. La vida nuestra dura esto y la eternidad, ¿cuánto dura? Hermanos, es algo muy tremendo. Todo argumento se derrumba, hermanos, cuando no predicamos el Evangelio a los perdidos. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. Él recuerda la obra, desde el vientre de mi madre Dios me apartó, me dejó pecar, vivir en la religiosidad. Aún Pablo perseguía a los cristianos y quería darles muerte. Pablo presenció la muerte del primer mártir, Esteban, y aún así
El Señor no quitó de él su ojo, lo ha salvado y después le dice, bueno, ya te salvé, ahora yo quiero que tú lleves salvación a los demás. Y Pablo vivió toda su vida predicando el Evangelio. Y este ejemplo es para todos los creyentes. Es enviado a eso. 1 Corintios 1:17, hermanos, dice, pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esto es algo de lo que debo de cuidar. Si tú ya tienes mucho conocimiento y agarras a un joven nuevo, una persona, un anciano, un niño, y le dices, mira, la teología del pacto dice que Dios en su soberanía te eligió desde antes de la fundación del mundo. El niño te está oyendo hablar en chino. No va a entenderte absolutamente nada. Debes de bajar a su nivel y explicarle con manzanitas qué es el Evangelio. Si no, lo voy a embotar y él no entiende la doctrina de la predestinación y todo eso. No sabe ni qué significa la palabra. Debo predicar. Pablo dice que no sea con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz, sino predicando en el poder de Dios. Él dice, no me envió a hacer otra cosa. Y aún la importancia del bautismo, a eso no me envió a predicar el Evangelio. Que otros bauticen, yo predico el Evangelio. En Efesios 3:7-8, hermanos, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Gracia es regalo de Dios. El don es una dádiva de Dios. Y dice, yo fui hecho ministro, es un servidor ministro, de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación a su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? Anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuál gracia hablas, Pablo? ¿Qué regalo te dio Dios? El que pueda predicar su evangelio. Él lo considera así. Entonces, hermanos, obviamente es una tarea para todos nosotros, que la llevamos a cabo justamente cuando comprendemos la realidad del pecado del hombre, la incapacidad del hombre, es decir, el hombre es como un cuadrapléjico, él no puede caminar en pos de Dios. Tengo que cargarlo y llevarlo con la predicación del evangelio hasta que Cristo le dé vida. Tengo que hacerlo así. Sí cuesta, hermanos, sin duda, sí cuesta, y a otros más que otros. Pero debo hacerlo. Mayor es el amor por el Señor y su obra y por la salvación de las personas. Yo no sé tú, pero quiero ver a mi familia en el cielo. Y me gustaría ver al vecino que tengo 18 años viéndolo. Buenos días, Charlie. Me gustaría verlo en el cielo. Me gustaría ver a los de un lado, aún a los que me caen mal y yo les caigo mal. Me gustaría verlos en el cielo. No hay manera, hermanos, a menos de que les prediquemos el evangelio. Y un pensamiento bueno no es, Dios es soberano y a alguien les va a mandar para que les predique el evangelio. No, si están enfrente de nosotros es porque nosotros debemos predicar el evangelio, sin duda, hermanos. Hermanos, en este mismo tema te doy unos textos y ya termino. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, es la confirmación de la misión de Pablo de la que habla, y por eso entiendo el gran dolor que tiene en su corazón. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio. Fíjate, aprobado por Dios no solamente para ser salvo, sino para que se me confíe el evangelio. Y dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestro corazón. Para eso, eres salvo, para adorar a Dios, pero parte de la adoración es predicar el evangelio. 1 Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro a los gentiles en fe y verdad. Predicar el evangelio. 2 Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador. ¿De qué? Del evangelio, apóstol y maestro de los gentiles. Predicar el evangelio. Entonces hoy, amados hermanos, corremos el riesgo de hacer todo y de correr y dejar a la gente quemarse. De verdad. Corremos el riesgo más de hablar de posturas denominacionales, de lo que yo creo, de esta doctrina, de aquella, de cualquier cosa, hermanos, aún perder el tiempo. Yo hablaba con mi esposa, filosofamos de la palabra y le decía, imagínate que simplemente cada miembro de la iglesia hiciera lo que le corresponde. Cada uno. Imagínense qué dulce sería la predicación, hermanos amados. Como dice Pablo, no nos hablarían como niños que necesitan lechita, sino nos darían carne. Imagínate que cada uno, conforme a lo que recibió de Dios, hiciera lo que tiene que hacer para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. Se acabó tu problema conmigo en mis predicaciones, mi amado hermano. No habría problema de nada, estarías feliz y yo también. Solamente hacer lo que nos compete. Y no se refiere a ser buen esposo, buena esposa, buen papá. No. Ya estamos, ¿no? Hacer lo que nos compete, pensar en la gloria de Dios y en la edificación de su reino. Punto, se acabó.
Tristemente no es así, pero podemos luchar contra esa pecaminosidad, hermanos. Hoy tenemos ese riesgo de comodidad espiritual. Yo estoy salvo, los demás no me preocupan. Yo ya sirvo en esto, lo demás no me preocupa, yo ya cumplí con eso. Eso no es un corazón de un cristiano fiel. O no sé si yo estoy exagerando, hermanos. No es algo fiel a Dios. No es algo. El modelo apostólico, hermanos, es muy distinto. La salvación produce compasión por los que están perdidos. La salvación produce compasión, porque así como Dios se compadeció de mí, así como Él me dio gracia, yo doy gracia. Tengo que hacerlo, hermanos. Y como yo no soy Cristo, lo hago con más denuedo, con más insistencia. Yo no le digo a Lázaro, Lázaro, levántate, sal. Yo no soy Cristo. Yo voy con Lázaro, le toco a Lázaro, no digo yo. Los cristianos debemos tocarle a Lázaro, levantar a Lázaro, cargar a Lázaro, llevar a Lázaro con Cristo, para que Cristo con una palabra lo sane. Pero debo hacerlo. Es un privilegio, Dios quiso hacerlo. ¿Están de acuerdo que Dios hubiera podido salvar con una lluvia? Él hubiera querido, hermanos, que cuando salgan la lluvia y el que se moje una gota es salvo, ¿verdad? Pues no. Él quiso que las personas fueran salvas a través de la locura de la predicación. ¿Y hay alguien que siente esto? Bueno, Jeremías 9:1 dice el profeta que lloraba por su pueblo, ¿no, hermanos? Él lloraba no solamente, como algunos creen, por lo muy mal que le iba. No, ese no es el verdadero lamento, eso lo explicamos antes, como hoy en día es una moda en la iglesia, pobrecito de mí, pobrecito de ti, ora por mí, oro por ti, y no tiene nada que ver con la obediencia a Cristo, solamente son los dolores que todo el mundo sufre. No estamos para eso, hermanos amados, la verdad, para detenernos por eso. Nuestros dolores deben ser por el pecado, y nuestros sufrimientos y llantos deben ser por el pecado del mundo. Eso debe ser mi dolor. El profeta lloraba por su pueblo. En Lucas, hermanos, 19:41, el mismo Señor Jesús llora por Jerusalén. Y no está llorando por Jerusalén porque, hermanos, porque ellos sufren mucho y hay muchos leprosos. Él llora por su condición de dureza de corazón y que no tienen el Evangelio ni lo van a recibir. Así que, hermanos, podemos ver esto una y otra vez. El texto dice, desearía ser anatema. Este es un lenguaje bien extremo y antisonante hoy en día. Es, yo desearía ser maldito. Yo estoy dispuesto, Señor, a perderlo todo esto si eso significaría salvación para el pueblo mío. Estaría dispuesto a perder todo, aún mi propia vida, con el propósito de que ellos fueran salvos. Pablo sabe que si no es obra de Dios, ellos no van a ser salvos. Pablo y tú y yo podemos predicar, y si Dios no quiere, no son salvos, hermanos. Está bien, tenemos la llave, pero quien abre la puerta es el Señor. Pero debo meter la llave, hermanos. Es una obra en conjunto. Dios así lo ha querido. Entonces Pablo aquí habla, hermanos, de un tema no desconocido por Cristo. Pablo lo que está haciendo es reflejar el corazón de Cristo, que es dispuesto a cargar la maldición de otros. Cristo cargó la maldición nuestra. Pablo dice, yo que más quisiera que yo mismo pudiera hacerme maldito con el propósito de que ellos fueran salvos. Pero Pablo sabe que no puede. Lo que sí puede es predicar el Evangelio. Y para terminar esto, hermanos, el pastor Thomas Watson decía, el verdadero amor cristiano, escucha, esto es muy bueno, el verdadero amor cristiano busca el bien eterno del otro que aún no lo tiene. Sin duda, si el verdadero amor cristiano me mueve a darle amor a otro que no tiene a Cristo, obviamente me lleva también a darle a aquel que lo tiene, es mi hermano, ¿no? Pero él dice que el verdadero amor busca el bien eterno de otro que no tiene a Cristo, aunque le cueste todo. Porque entendemos, ¿no? A fin de cuentas, Pablo nos dejó claro, ¿qué pasa si por predicar el Evangelio un hermano muere? ¿Qué le va a pasar? Va a ir con Cristo. Va a ir con Cristo, hermano. ¿Y cómo lo va a ver Cristo? Con agrado, hermanos. No lo va a ver imperfecto, como digno de infierno. No. Cristo ya lo hizo aprobado. ¿Qué puede pasar? Por eso Pablo dijo, ni la muerte, ni la vida, ni nada me puede separar. Ahora entienden, vayan, no importa lo que pase, todo va a ir bien. Porque Dios los ha amado ya eternamente. Así que gloria a Dios por el Señor y por la vida del apóstol Pablo, hermanos. Pero definitivamente quisiera dejarles con esto. El amor de Cristo, hermanos, nos mueve a llorar por los perdidos. Y el verdadero llanto por los perdidos no únicamente se resume en lágrimas, se resume en actuar por la salvación de los perdidos. No solamente hablando de juicio, sino sentir compasión. No solamente decir, ay, me duele mucho que mi familia no sea salva. No es verdad hasta que veo que estoy predicando el Evangelio a mi familia que no es salva.
El creyente firme, hermanos, no va a decir, Dios va a obrar en su tiempo con ellos. El creyente firme va a decir, Dios va a obrar a través de la predicación del Evangelio que yo voy a darles. Ruego a Dios nos ayude, mis amados hermanos, y que nos recuerde que el Padre nos amó, hermanos, hasta la eternidad. El Hijo cargó nuestra maldición y vino a predicar aquí. Y el Espíritu Santo debe producir en nosotros amor y compasión práctica. Debe hacerlo. Así que la conclusión, mis amados hermanos, es esta. La misión de evangelizar el mundo nos compete a nosotros. Esto es muy bueno, ¿no? Nos compete a nosotros. No, los demás no van a evangelizar. Somos nosotros. Podemos vivir en intercesión, pero también en acción. Y debemos buscar en oración, hermanos, el tener el deseo, compasión de la salvación de las almas por medio de la predicación nuestra. ¿Y sabes cuándo debo empezar? Ahora mismo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor, por exhortarnos y recordarnos, Señor, que somos falibles y pecadores y que necesitamos tu guía y tu enseñanza, la exhortación. Sin duda somos redarguidos, Señor, por este acto de maldad, de desinterés, porque sea lo que sea que nuestro necio corazón quiera poner como una justificación, queda anulada absolutamente. Señor, haznos hombres y mujeres que amen tu obra, amen tu nombre al punto de que deseen proclamarlo en todo momento. Señor, que salgamos del engaño que tenemos que tener un tiempo específico, un momento y un lugar y personas específicas, Señor, cuando todo el tiempo tú por tu gracia nos tienes rodeados de personas. Danos amor, amado Señor, por esas almas y ayúdanos a con confianza predicar el Evangelio de la paz. Ayúdanos a confiar en Él, así como nos ayudaste para ser salvos por creer al Evangelio. Y ayúdanos, amado Señor, a pensar en esto. ¿Qué es de mí si no predico el Evangelio? Como Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Cuál sería mi condición si continúo sin predicar el Evangelio? ¿Qué dice mi corazón? ¿Cuál es la radiografía espiritual, Señor? Ayúdanos, por favor, te lo imploro, y sírvete de nosotros para la gloria de tu nombre y avance de tu reino. En Cristo oramos, amén y amén. La paz de Cristo, hermanos.